Salud, nutrición, amor propio, autoestima, motivación, psicología. Es un poquito de lo que podrás encontrar en este podcast. Esto es Nutriendo tu mente. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día. Antes de iniciar, quiero agradecerte porque esta semana llegamos a las 2000 reproducciones. Si llevas escuchando desde el primer podcast, te agradezco infinitamente por seguir aquí en este punto. Si es el primer podcast que escuchas, espero lo disfrutes mucho. Espero poder ayudarte con mis conocimientos, con las experiencias de todo lo que me ha ido pasando. Y te invito a darte una vuelta por los demás podcasts para que puedas igual escucharlos, suscribirte, compartirlos para que más personas puedan tener acceso a estos y seguir ayudando a muchísimas más personas. A lo largo de todos estos podcasts te he ido hablando sobre la importancia de pedir ayuda, de dedicarnos un tiempo para nosotros y de la importancia de estar bien con nosotros mismos, que entendemos que muchas veces no es el proceso más fácil del mundo y que una de las cosas por las que precisamente yo me decidí a hacer este tipo de podcast es porque a lo largo de las cosas que fui viviendo, obviamente me fui topando con muchísimas situaciones que, si bien tal vez tuvieron una solución y pude sobrevivir a todas ellas, no fue un proceso fácil y que en el momento en el que yo descubrí cómo solucionar muchas de estas situaciones o las cosas que podía hacer para mejorar ciertas situaciones, yo decía, wow, o sea, de verdad, si esto que estoy haciendo ahorita, que yo descubrí ahorita y que me tomó un año o que me tomó toda una vida entender, me lo hubieran dicho antes, tal vez no hubiera batallado tantísimo con algunas cuestiones. O incluso en muchas ocasiones, cuando iniciamos cualquier proceso, nos gustaría que alguien nos advirtiera sobre las cosas buenas, las cosas pues malas o difíciles que pudieran venir con este proceso. La verdad es que yo te puedo decir que uno de los procesos más duros o más difíciles que viví fue precisamente el de depresión. Porque pues era un tema que, si bien conocía de alguna manera, aún está muy estigmatizado, que no se había presentado en mi familia hasta ese entonces, o que tal vez si se llegó a presentar no se le prestó la atención que era, que no tenía idea de si se podía quitar por completo o si simplemente se iba como a controlar, cuánto tiempo me iba a tomar. Y de lo importante que iba a ser tener personas a mi lado, estar rodeada de personas que entendieran el cómo yo me sentía y cómo podían ayudarme a sobrepasar todas esas situaciones. Y es que en un inicio, y es algo que nos pasa mucho y que te platicaba también en el podcast de pedir ayuda yo, es que muchas veces cuando no nos sentimos del todo bien, cuando creemos que algo está mal, lo escondemos o tratamos de sobrepasar todas esas situaciones nosotros mismos. Y esto porque creemos que muchas veces las demás personas no nos van a entender, nos van a juzgar o que van a pensar que somos débiles por externar las situaciones por las que estamos pasando. Yo te he platicado también en podcasts anteriores que para mí fue todo un proceso. Fue un proceso en donde incluso un amigo se dio cuenta de que yo no la estaba pasando nada bien y de que no era la misma persona que era antes, incluso antes de que yo me diera cuenta de todos estos cambios, porque a veces la situación nos puede llegar a abrumar a un punto en el que no comprendemos del todo lo que está pasando. Este amigo precisamente trató de auxiliarse de otras amigas mías para monitorearme o apoyarme de alguna manera. Y de verdad yo te puedo decir que
no sé qué hubiera sido de mí si esa situación no hubiera pasado, si esa persona no se hubiera percatado de que yo no estaba del todo bien y no hubiera alertado a las personas que estaban alrededor mío. Una vez que yo decido ir a consulta psicológica, después de plantearme por un buen tiempo si era la opción correcta o no, por malas experiencias que había tenido anteriormente, porque yo sentía que la psicóloga me iba a decir, o el psicólogo me iba a decir que qué estaba haciendo ahí, que estaba perdiendo mi tiempo, que no tenía pues ningún caso que fuera, o incluso que les estaba haciendo perder el tiempo a ellos. Y pues la realidad fue completamente diferente. Yo llegué después de meditarlo por un tiempo, después de platicarlo con mis amigas. Y la verdad es que es todo un proceso. Es un poco difícil a veces el iniciar con pues estas consultas. Muchas veces no sabemos por dónde empezar, qué decir. Yo me acuerdo que yo empecé haciéndole gráficas a mi psicólogo para explicarle más o menos cómo me sentía, estas fluctuaciones de energía, estos cambios de ánimo, cuánto tiempo tenía así, que incluso llegué a sentir miedo de pues no volver a sentirme como me sentía antes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que precisamente me dijo, ¿sabes qué? O sea, qué bueno que viniste, tienes depresión. Y que gracias a Dios se detectó en un punto bastante bueno, en un punto todavía temprano. Posterior a esto y a algunos ajustes en cuanto a terapia, en cuanto a la parte conductual, en donde traté de arreglar todas estas situaciones en primera instancia por mí misma, que vi que no funcionó, que después de ahí fue a arreglarlas con un psicólogo. Y llegó un punto en el que mi psicólogo me dijo, ¿sabes qué? Sí podemos trabajar muchas cosas, sí podemos ver diferencias, pero todas estas cosas no las vamos a ver por nuestra propia cuenta. Tú necesitas de un medicamento que te ayude a superar todo este proceso. Que de entrada es toparnos con todos estos estigmas sobre cómo yo voy a depender de un medicamento o cómo es que no voy a superar todas estas cosas pues sola, por mi cuenta. Incluso cierta frustración porque yo decía, ¿cómo es posible que las demás personas puedan ser felices o estar bien sin tanto esfuerzo y que a mí me esté costando tanto? Cabe aclarar que para este punto mi psicólogo ya lo había sugerido como unas 2 semanas antes, más o menos, mas no me había dicho como tal, necesitas sí o sí ir por ese medicamento. Que ojo, él no me mandó por el medicamento en específico, me mandó con alguien que pudiera prescribirlo. Ya estando en este proceso, yo decido platicarle a mi mamá, pues precisamente que estoy pasando por todo esto, que mi atención, que muchas cuestiones pudieran ser un poco diferentes que antes y que tal vez yo me estaba sintiendo muchísimo más presionada o que pues yo sentía que no podía cubrir como tantas cosas como antes. Y no les voy a mentir, nuevamente fue difícil para mí el sentarme con mi mamá a decirle, tenemos que hablar, estoy pasando por esta situación. El día que mi psicólogo y yo decidimos agendar la consulta para checar precisamente esta parte de si se requería un medicamento y cuál, me acuerdo que salí de la consulta y le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Ya es un hecho, sí tengo que conseguir otra consulta porque sí voy a necesitar medicamento. En este entonces yo también tenía un novio al que precisamente le comenté estas situaciones. Y la verdad es que tuve 2 tipos de personas. Por un lado mi mamá y mis amigos que apoyaban este tratamiento. Que tal vez para mi mamá no era del todo fácil entender todo esto
precisamente por estigmas, por muchísima falta de información, porque hasta hace poco estos eran temas de los que casi nadie hablaba. Y por el otro lado, mi en ese entonces novio, al que no le parecía que precisamente yo tomara este tratamiento, porque tenía esta clase de ideas de cómo vas a depender de un medicamento y cómo no vas a poder tú y todas estas cuestiones que platicábamos hace un momento. Yo me acuerdo que justo el día que le marco a mi mamá para decirle, ¿sabes qué? Ya agendé consulta, voy tal día, la situación está así. Iba para mi trabajo y en el camino a mi trabajo veo un estado de mi mamá que decía, cuando tus hijos no están bien, tú tampoco lo estás. Y la verdad es que para mí el ver ese mensaje, ese estado, me pudo como no tienen una idea. Porque para mí fue no inventes, o sea, claramente yo la estoy pasando mal, claramente estoy batallando con la situación en la que estoy. Y yo soy consciente de que me afecta a mí, mas no era consciente de que de alguna manera también estaba afectando pues a mi mamá, ¿no? El saber precisamente de esta situación. Te platicaba también anteriormente sobre todo lo que me costó el aceptar precisamente esta ayuda de mis amigas, de todas estas personas que me rodeaban, porque yo sentía que para esas personas iba a ser pues precisamente una carga, algo de lo que se iban a hartar en algún punto, que si bien yo estando desde el otro lado no lo hubiera hecho, no me hubiera hartado y hubiera estado ahí para ellos, para mí era sumamente difícil aceptar que las otras personas hicieran tanto por mí sin yo sentir que les estaba dando tanto como ellos a mí. Y bueno, ¿por qué te estoy hablando de todas estas cosas el día de hoy? Porque hace unas semanas, platicando precisamente con un muy buen amigo, al que quiero muchísimo y del que de alguna manera siempre he estado al pendiente, me dijo, me siento mal de que de alguna manera cuando yo me veo afectado por una situación, cuando me está ocurriendo alguna injusticia, cuando saben que no estoy del todo bien, llega toda la gente a apoyarme, a preguntarme cómo estoy, a defenderme de alguna manera y sin duda lo agradezco y es bueno saber que tienes a tanta gente de tu lado, a tanta gente que te quiere y que te cuida, pero que de alguna manera me siento impotente porque es una situación que no nada más me afecta a mí, que empieza a afectar a mis demás personas que están rodeándome, porque de alguna manera les afecta, les molesta, les preocupa el verme mal, el ver que en ciertas situaciones se me está afectando o el que tengan que estar ahí como al pendiente. Y que él mismo me decía, son personas que si bien yo quiero muchísimo, yo me siento con la responsabilidad de cuidarlas a ellas y me siento mal de que ellas me estén cuidando a mí, de que yo les esté generando precisamente todo esto. Y esta situación me puso a pensar muchísimo porque yo soy una de esas personas que cuando ve que algo no está del todo bien con alguien, precisamente porque yo he pasado por muchas situaciones, trato de no dejar sola a esa persona, trato de apoyarla de alguna manera siempre y cuando sea posible y la otra persona pues esté cómoda con esto. Y que con este amigo en específico yo soy una de esas primeras personas que en cuanto ve que algo no está bien, corre a preguntarle qué está pasando, si está bien, si necesita algo y a mostrarle su apoyo de alguna manera. Y porque me trajo un recuerdo precisamente de cuando a mí me pasó esto, de cuando yo no podía aceptar la ayuda de otras personas o que me sentía así como te platicaba ahorita, que me sentía como una carga, como que las personas se iban a aburrir de mí. Y lo que en su momento más me llegó a afectar, que fue el darme cuenta precisamente de esto mismo que él me decía, que mis problemas, que las situaciones por las que yo estaba pasando, no nada más me afectaban a mí, sino que de alguna manera pues podían alterar,
podían influir en el cómo se sentían las personas a mi entorno, las personas que me quieren. Algo que te quiero decir es que inevitablemente vamos a afectar de alguna manera a otras personas, ya sea positiva o negativamente. Y que de verdad no importa quién seas, no importa de cuántas personas estés rodeada, siempre vas a tener al menos una persona que se esté preocupando por ti, que esté al pendiente de ti. Y que del lado contrario, tú siempre vas a estar al pendiente de al menos una persona. Que todos en algún punto vamos a poder ayudar a otras personas. Y también todos en algún punto vamos a necesitar un poquito de ayuda de las demás personas. Porque somos seres humanos, porque vivimos en una sociedad. Quiero que entiendas que esto que te estoy platicando no es propio nada más de una depresión, que realmente nos puede pasar en cualquier situación, en un trastorno de ansiedad, de conducta alimentaria, en una enfermedad crónica, en cualquier cosa que tú lo pienses, vamos a necesitar una red de apoyo. Vamos a necesitar de alguien que esté ahí para escucharnos, para ayudarnos. Y que si bien tal vez no lo vemos de una manera tan obvia,